Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy un ratito sobre sistema linfático. Es un sistema que no siempre se conoce mucho y en el caso del análisis bromatológico de las carnes es fundamental porque el capítulo 12 del Código Alimentario Argentino habla sobre su inspección obligatoria. Debido a que el sistema linfático es parte del sistema de defensa del organismo de todos los animales, está constituido por una serie de órganos conectados por una serie de vasos que llevan a un conducto general, que ustedes lo pueden ver aquí en el gráfico, que es este conducto largo que se llama conducto torácico, que se conecta con el corazón. Como ustedes pueden apreciar acá en este gráfico, está constituido por una serie de vasos cuya función es la de drenar todo el líquido intercelular que queda eh, retenido, traído por los vasos sanguíneos y los vasos venosos. Ese líquido que queda retenido intercelular es captado por los conductos del sistema linfático, son llevados a ganglios, que ustedes lo pueden ver marcados aquí en el gráfico. Ese líquido, esa linfa, que es plasma sanguíneo, se vuelca al que yo les comenté, conducto torácico, y vuelve al corazón. Como para darles un ejemplo práctico, cuando uno viaja en colectivo con los pies muy calientes, termina con los pies muy hinchados. De hecho, hay veces que se saca la zapatilla y después no se la puede volver a poner. Y ese edema que se genera, el edema es una situación donde se acumula el líquido, este líquido linfático en el espacio intercelular, es el que debe drenar el sistema linfático. El sistema linfático tiene una función también de defensa y de generación de anticuerpos. Entonces, esta característica de actuar en la defensa hace que frente a una noxa sobre el cuerpo, nosotros encontremos a la inspección visual y táctil del ganglio, se pueden detectar procesos infecciosos que pueden ser peligrosos en el contagio al ser humano. Además de estos vasos y estos ganglios distribuidos, estos ganglios pueden ser fijos o hay veces que son individuales de cada uno, ni siquiera de especies, por individuo. Y además existen otros dos órganos que forman parte de este sistema linfático. Uno es el bazo, que está, ustedes lo ven acá en el gráfico como una lengua, que está, a ese gráfico le falta el rumen, los grandes 4 estómagos de la vaca, sobre ese se encuentra el bazo. Y otro órgano que desaparece a la edad que existe en la edad juvenil, pero aparece cuando el individuo se desarrolla sexualmente, que se llama timo. Está aquí en la garganta, que ustedes lo ven como de color rosado. Eso se atrofia al llegar a la adultez. Una especie de extra que da el organismo de defensa a los animales muy jóvenes. Esta conexión del sistema linfático en general se da al sistema circulatorio. Este es un gráfico muy grueso donde tenemos el corazón, sistema linfático, el sistema arteriovenoso superior, o sea, el que va del corazón hacia frontal en el caso de los animales, afecta lo que es pulmones, el sistema nervioso central, la cabeza y demás, y el circuito grande arteriovenoso del corazón hacia los miembros, hacia la cola y hacia los miembros inferiores. A nivel de la vena cava craneal o superior se inserta el conducto torácico, o sea, carga toda la linfa y la manda nuevamente al sistema de cañerías del organismo, si ustedes lo quieren llamar así. Pero por otro lado funciona de filtro. Entonces estos nódulos linfáticos, básicamente lo que hacen, capturan las noxas, llámese noxa a cualquier elemento, llámese una bacteria, puede ser un virus, una bacteria, partículas de carbón u otro tipo, alergenos, o sea, esas sustancias, pólenes, por ejemplo, que generan una respuesta inmunitaria importante,
los captan y generan anticuerpos, que son los encargados de la defensa, de la tercera barrera de defensa del organismo. Todo organismo tiene 3 barreras de defensa. La primera es la piel. La segunda son, por ejemplo, las cilias que tenemos dentro de la nariz, el mucus que se produce en los pulmones para eliminar las amígdalas que frenan la segunda infección, y la tercera barrera de defensa del organismo es el sistema linfático, generador de anticuerpos. Cuando existe una lesión infecciosa, una lesión infectada, el ganglio tiende a aumentar de tamaño y se calienta. ¿Alguna vez ustedes han tenido dolor de garganta? Se tocan acá atrás los ganglios retrofaringeos y están calientes y duelen, porque se inflaman. Esa es la primera síntoma de que el animal no está en condiciones de faena o está en condiciones de faena parcial. Se puede faenar, pero parte de su anatomía no puede ir a consumo porque hay un proceso patológico que puede llegar a complicar la salud humana o la salud de los operarios. Esta inspección de los ganglios los realizan los veterinarios especializados en los frigoríficos. Pero como en la Argentina se comercializa la carne en reses o en medias reses, es bastante común que los bromatólogos se encuentren, cuando se desposte el animal, se encuentren en el trozadero un bromatólogo y tienen que analizar esta situación. Como para que ustedes vean aproximadamente qué es lo que se observa, acá tenemos una media res, fíjense, esa es una res posterior. Acá está la media res colgada del gancho, acá vendría la cabeza, acá está la paleta. Y este individuo está inspectando el preescapular, o sea, está delante de la escápula. Es una pequeña incisión e inmediatamente aparece el ganglio, el cual se le hace una observación directa y se lo troza para determinar si hay algún contenido purulento dentro del mismo. En el caso de que haber contenido purulento, se decomisa a digestor el área donde drena, o sea, el área donde los vasos linfáticos llevan su linfa a ese ganglio, es la que tiene que ser decomisada. Esto es básicamente una estructura muy gruesa de un nódulo linfático, en donde tenemos una serie de linfáticos aferentes y una sola de eferentes. Los aferentes son los que traen el líquido de los diferentes tejidos, entra como una esponja, y acá la linfa entra en contacto con estos nódulos linfáticos que ustedes ven acá. Aquí está el tejido de reacción. Entra en contacto la noxa con las células de los nódulos y a la larga generan anticuerpos. Y eso hace ¿cómo se llama? Que elevemos las defensas del organismo y retienen partículas que existen en la sangre, quedan retenidas dentro de estos nódulos linfáticos. Por ejemplo, si hay un tatuaje, o sea, hay una marca en el animal o en el ser humano cuando se tatúa, los ganglios linfáticos quedan todos teñidos del color del tatuaje, porque eso entra en sangre y los nódulos linfáticos lo retienen. Entonces, es como ustedes ven, entra por el seno cortical, es como una especie de filtro, reaccionan las células linfoides a la noxa y genera anticuerpos, o sea, es el órgano de defensa principal. La legislación argentina, en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 11, determina cuáles son los ganglios de inspección obligatoria que se tiene que hacer sobre cada canal que entra a un frigorífico. Este gráfico les muestra aproximadamente la ubicación de los mismos. Siempre les pongo esto para hacerles un poquito de ruido porque dice los ganglios linfáticos de un buey. ¿Qué es un buey? Un buey es un toro que se castra de adulto. Normalmente se usaba para tirar carretas. O son los toros viejos que salen de reproducción, que se los castra antes de mandar a faena, porque el olor a macho que emite un individuo entero arruina la carne.
entonces se los castra un mes antes de mandarlo a faena. Entonces se transforman, un toro adulto castrado es un buey. Pero sigue siendo una vaca, sigue siendo un bóvido, ¿no? Acá tenemos un esquema del tendón de Aquiles donde va colgada la res, y tenemos el popliteo, el gánulo popliteo, que está ubicado entre las dos cabezas del gastrocnemio. Si ustedes tienen un perro, un gato en casa, aflójenle la pata de atrás y justo palpen donde en la parte de atrás de lo que sería la rodilla tienen un pocito. Pongan ahí y hagan así suaves movimientos y van a sentir el ganglio popliteo. El precrural, que se encuentra craneal del músculo tensor de la fascia lata, y el preescapular, que está justo acraneal de la articulación escápula-humeral. Humeral, escápula, justo sobre el cuello con una pequeña incisión, vamos a encontrar el ganglio precrural. Sí, eso es del lado externo de la res. Del lado interno de la res, aquí lo tienen todos descrito. El isquiático, el inguinal profundo, el inguinal superficial, los ilíacos externos e internos, todos los sublumbares, el renal. O sea, las indicaciones de inspección en frigorífico determinan que cada órgano va con sus ganglios y deben ser inspeccionados. O sea, hay un ganglio pleural, el ganglio que está cerca del corazón, después están los ganglios pulmonares, los mesentéricos, los estomacales o gástricos, los hepáticos, los renales. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de frigorífico que decíamos que los animales grandes se faenan y sus vísceras van conjuntamente con la res? Implica que se permite revisar todos los ganglios de ese animal y darle el apto para consumo. Estos son los de inspección obligatoria, pero puede ser que cuando se esté inspeccionando aparezcan esos ganglios individuales también en condiciones de indicaciones patológicas. En tal caso hay que decomisar la parte donde se produce el drenaje a ese ganglio linfático, ¿no? Esto es el mismo en la res del cerdo. Como verán acá, le tenemos que sumar los ganglios de la región de la cabeza, porque la res del cerdo tiene cabeza, la de la vaca no. Entonces se utilizan los sublinguales, los submaxilares y los retrofaringeos, que son los que nos duelen cuando nos duele la garganta. El cerebro no tiene ganglios, tiene una barrera que se llama barrera hematoencefálica que evita que las bacterias pasen al cerebro. Entonces, el único órgano que no tiene ganglio linfático en el caso de los mamíferos es el cerebro. ¿Qué se vende del tejido linfático a consumo? Lo que nosotros podemos llegar a considerar es las mollejas. Las mollejas, hay dos tipos de mollejas. Tenemos la molleja verdadera y la falsa molleja. La falsa molleja, que es la que nosotros encontramos en carnicería, corresponde a las glándulas parótidas, que se encuentran justo acá atrás de las orejas del animal. Nosotros también tenemos parótidas, glándulas productoras de saliva, son glándulas salivales. La glándula, eso es lo que se considera falsa molleja. Hay dos por animal, más o menos tendrán unos 150 o 200 gramos de peso. El timo, que es esa estructura que vimos en el primer gráfico, es la verdadera molleja, pero como se atrofia cuando llega la pubertad de los animales, en el caso de los bovinos no lo vamos a ver, porque nosotros faenamos animales de 3 años, entonces ya son adultos, por lo cual esta glándula se atrofia y queda así como un puntito cicatrizal sin función, sin función de defensa, o sea que al revisarla o no revisarla no tiene mayor sentido. ¿Dónde podemos encontrar la verdadera molleja o molleja de corazón? Por ejemplo, cuando se faenan cabritos. Este en el caso es una pieza que estuvimos inspeccionando en el laboratorio en la facultad. Fíjense, este es el corazón, este es el pericardio. Estas son las arterias pulmonares del corazón. Acá tenemos la arteria pulmonar.
Y este ganglio que encontramos acá, esta glándula que encontramos acá, es el timo o molleja de corazón. No lo vamos a encontrar en carnicería porque nosotros faenamos animales de 3 años, por lo cual la que nosotros podemos encontrar en góndolas son glándulas parótidas falsa molleja. No, pero, o sea, tenemos la posibilidad de encontrar un segundo y ese es el timo. Respecto al otro órgano que podemos llegar a consumir del aparato linfático es el bazo. El bazo, que es, en la chulería se lo conoce como pajarilla, es un órgano que fíjense que está recubierto por una membrana de tejido conectivo muy densa y su función es la de ser una especie de reserva de glóbulos rojos, como una cantimplora de glóbulos rojos y tiene funciones linfáticas, tiene nódulos linfáticos en todo su tejido. O sea, cuando uno corta el vaso va a haber puntitos blancos y puntitos rojos. El vaso, además de tener su función de defensa, tiene la capacidad de retener glóbulos rojos viejos y procesarlos, conservando el hierro, inclusive para su reutilización por el organismo. El vaso se conoce como pajarilla y duele cuando uno corre con la boca abierta porque esa membrana se estrecha y genera un dolor punzante en el estómago, sobre todo cuando uno está fuera de estado y respira mal y tiene que liberar más cantidad de glóbulos rojos al torrente circulatorio porque hay un proceso de falta de oxígeno. Se puede encontrar en carnicería, es bastante duro, pero bueno, se consume como pajarilla. Pasando a las aves, en las aves no vamos a encontrar nódulos linfáticos, sobre todo en las aves más comunes como son la gallina. Vamos a encontrar otras glándulas de defensa, como puede ser la glándula harderiana, es una glándula que está en el ojo. El timo, que es como una especie de rosario alrededor del cuello de la gallina. Tenemos el vaso, tenemos también la médula ósea, tejidos linfoides intestinales y tonsilas del ciego, que son pequeños puntitos blancos, no tienen fórmulas nodulares. ¿Qué se inspecciona en las aves? Es lo que se llama bolsa de Fabricio, que es una bolsa que se encuentra ubicada justo debajo de la cola, de la rabadilla de las aves, que también se atrofia al llegar a la madurez sexual. O sea que nosotros en pollos podemos llegar a inspeccionar bolsa de Fabricio porque se faenan muy jóvenes, entre los 42 y los 50 días. En gallina ya no las vamos a encontrar porque se atrofió. ¿Cómo se ve? Este es un pollo, una res de pollo. En la base de la cola, acá están las dos patas, acá están las pechugas, vamos a encontrar esta bolsita pegada contra la parte de adentro del rabo de las aves, y si uno la observa, uno la abre, parece un repollo. Tiene que estar rosadita, sin contenidos purulentos, y no tiene que estar roja. Esta es una bolsa de Fabricio normal, y se inspecciona normalmente en todas las plantas faenadoras de aves. O sea que no se inspeccionan nódulos, sí se inspecciona la bolsa de Fabricio. Muy bien, gente, un breve repaso de lo que es sistema linfático, y pueden encontrar bibliografía complementaria en el manual de inspección de carnes para diagnóstico de tuberculosis de cenaza, que figura en una de las filminas si quieren ampliar este tema. Nos estamos viendo, saludos.